Hola, hola, buenas noches, bienvenidos, ¿sí me escuchan? Buenas noches, maestra. Sí, sí se escucha. Hola, buenas noches, bienvenidos a esta nueva sesión de la materia de filosofía, donde, bueno, pues vamos a estar continuando con estas filosofías del siglo XX y en especial, bueno, pues el día de hoy vamos a estar viendo propiamente, bueno, pues a este gran pensador, Martin Heidegger, conocer varios de sus conceptos en torno, bueno, pues, y sobre todo la definición de lo que él manejó mucho, que fue la existencia auténtica e inauténtica. Un tema, pues, espero que también a ustedes se les haga interesante, ya que, bueno, pues nos pone, así como todos los temas que hemos estado viendo aquí a lo largo de la materia de filosofía, cumple con el objetivo propiamente de la materia, que es reflexionar, ¿sí? Entonces, vamos a dar inicio a nuestro tema el día de hoy. Espero que, bueno, pues los demás que se vayan integrando. Esta sesión, como siempre, está siendo pues grabada para todos aquellos que no se puedan integrar propiamente aquí en este horario. Posteriormente, el día de mañana, bueno, pues se va a estar compartiendo en la plataforma y de igual manera, bueno, pues esta presentación va a ser compartida como material de apoyo para aquellos que quieran, bueno, pues tenerlo para, pues, material sobre todo para repasar los temas, los conceptos más importantes y prepararse para el examen. Muy bien, el día de hoy les comentaba, vamos a ver específicamente a este gran personaje. Vamos a ver sobre todo, bueno, la filosofía de este reconocido filósofo, Martin Heidegger, quien, bueno, pues propiamente su filosofía pues estuvo muy influenciada por muy profundas reflexiones sobre la existencia humana y, bueno, pues en este caso la naturaleza del ser. Él, bueno, pues ofrecía de cierta manera pues una visión, una perspectiva sobre cómo es que las personas pues experimentan y dan significado a sus vidas. Él, bueno, pues de todas sus obras, por ejemplo, en una que se le conoce como Ser y Tiempo, pues introdujo el concepto que vamos nosotros a ver en este tema, que es la existencia auténtica y la existencia inauténtica. Esto como pues una forma de comprender cómo es que vivimos y cómo es que enfrentamos la realidad de nuestra propia existencia. En el caso, por ejemplo, de la existencia auténtica, bueno, pues de manera general esto se refiere a una manera de vivir que implica pues una profunda conciencia de nuestra propia finitud, sobre todo lo que es esa responsabilidad individual y esa búsqueda de una vida pues con sentido. En contraste, obviamente, o comparación con la existencia inauténtica, la cual, bueno, pues tiene por característica esa evasión de la angustia existencial y de cierta manera pues la adopción de ciertos roles predefinidos y pues esa conformidad social. Estas dos maneras de existencia pues ofrecen ciertos puntos de vista a través de los cuales pues se puede examinar cómo es que las personas enfrentamos esa complejidad de la vida y sobre todo pues esa búsqueda de esa autenticidad en un mundo que, bueno, pues todos sabemos está en constante cambio. Entonces, en esta ocasión, en esta clase del día de hoy, pues vamos a conocer esos conceptos clave de lo que este filósofo Martin Heidegger pues definió como existencia auténtica e inauténtica y cómo, bueno, también sobre todo esa conciencia eh, que tenemos, por ejemplo, los seres humanos en torno a la muerte, pues influye en nuestra propia existencia y cómo es que
pues el hecho de asumir la responsabilidad, por ejemplo, de nuestras vidas, pues puede conducir a una vida más significativa, más coherente con nuestros valores y nuestros deseos. Y bueno, pues a través de esta filosofía existencial de este filósofo, bueno, pues vamos a ver que vamos a poder reflexionar sobre la naturaleza de nuestra propia existencia, de la búsqueda de una vida pues más auténtica en este mundo que pues está lleno de posibilidades y sobre todo de responsabilidades. ¿Ok? Entonces, bueno, pues empezamos con Martin Heidegger. Martin Heidegger, bueno, pues fue un reconocido pensador, filósofo del siglo XX, nacido obviamente pues en el antiguo imperio alemán, quien, bueno, propiamente estudió teología, filosofía, y básicamente, bueno, pues su filosofía se centró en ese estudio de la existencia humana y en la historia del ser. Sostenía que pues el ser humano era un ser temporal, que nuestra existencia, bueno, se daba en el tiempo y para él, bueno, pues el tiempo era crucial para poder comprender pues al ser humano y cómo es que nos relacionamos con el mundo. Eh, para él, bueno, pues era imposible comprender al ser en sí mismo, pero sí, dentro de lo que eran ciertas categorías que acompañaban pues a este ser. Por ello es que él en muchas ocasiones decía que el ser estaba dentro de una categoría denominada como tiempo. A ver, permítanme para admitir aquí. Déjenme, como que no se ha cambiado aquí la diapositiva, ¿verdad? Ok, ahí está. Muy bien. Entonces, les comentaba que según Martin Heidegger, bueno, pues las definiciones de esencia y de existencia pues eran muy importantes en su filosofía y obviamente, bueno, pues las trató mucho en su obra denominada Ser y Tiempo. Estas dos nociones, bueno, pues son muy importantes para poder comprender pues su enfoque en relación a la existencia humana. Él, por ejemplo, en el caso de la esencia, bueno, pues él la definía como a esa naturaleza fundamental o lo que hacía que algo fuese lo que realmente era. La esencia para él era, pues, por ejemplo, de un ser, era su qué, es decir, lo que lo definía y le daba de cierta manera, pues, identidad. Entonces, Heidegger, bueno, pues se separa de esas concepciones tradicionales de la esencia, como, bueno, pues las propuestas por la filosofía escolástica o la metafísica clásica que trataban la esencia como algo estático, algo predefinido, y en cambio, bueno, pues hace mucho énfasis en que la esencia de un ser es un concepto dinámico que se va de cierta manera pues revelando a través de la existencia, que la esencia pues no es algo abstracto o independiente, sino que está muy vinculada a la existencia concreta pues de un ser. En el caso de la existencia, bueno, pues para él es ese concepto, pues digamos, central también de su filosofía y se refiere de cierta manera, pues, a esa forma en la cual un ser se va a manifestar y experimentar en el mundo. Él utilizó, obviamente, bueno, pues en términos, en el término alemán, pues esto significa Dasein y esto se traduce comúnmente como existencia. Y bueno, pues él definía la existencia que, por ejemplo, decía que no se consideraba como pues una mera presencia en el mundo, sino como una forma activa de ser en la que pues un individuo enfrentaba pues ciertas cuestiones existenciales, que tomaba decisiones y obviamente pues que buscaba sentido a su vida, que la existencia, bueno, pues era temporal y que se desarrollaba de cierta manera, pues
en un tiempo definido y que estaba, bueno, pues muy influenciada por factores como sobre todo la conciencia de la muerte y la responsabilidad individual, porque, bueno, pues esto le ayudaba de cierta manera pues a entender, ¿verdad? Pues a comprender si estaba viviendo realmente, bueno, pues una existencia pues auténtica, ¿verdad? Eh, y bueno, pues para él la existencia es lo que hace que las cosas pues sean de cierta manera, tengan significado y sobre todo, bueno, pues que sean valiosas. Él consideró propiamente que la cuestión del ser pues era muy importante en la filosofía y que bueno pues había sido pues omitido, es decir, pasado por alto durante mucho tiempo, obviamente por la filosofía. En su obra, bueno, pues distinguió, como ya mencionábamos, entre el ente, que estos serían pues ciertos seres concretos y específicos, y el ser, que es un concepto pues más amplio que abarca todo lo que existe. Él se refería al ser con esta palabra alemana que es Sein, que es ese término que designa, bueno, pues de cierta manera la noción de ser en su obra, y sostenía que la filosofía tradicional pues había tratado los entes individuales, cosas, seres humanos, objetos, como si fueran pues lo más fundamental y se había centrado pues en esa, de cierta manera, en esa ontología de los entes particulares. Él argumentaba que la filosofía debía de centrarse en esa pregunta fundamental del ser en sí mismo, en lugar obviamente pues de los entes. Para él, pues entender el ser era entender esas condiciones que hacían de cierta manera posible que los entes pues tuvieran ese ser, ¿verdad? Permítame para admitir, ok. Entonces, y bueno, pues aquí él continuando con su misma ideología, argumentaba que la realidad humana no podía definirse en términos rígidos y estáticos debido pues a esa naturaleza dinámica y compleja que todos sabemos, ¿verdad? Tiene, bueno, pues la naturaleza. Y este punto de vista, bueno, pues se derivaba de su enfoque y su concepción, obviamente, del ser humano como pues un ser en el mundo. Y bueno, pues por ejemplo, había varias razones muy importantes para, de cierta manera, bueno, poder entender por qué él razonaba de esta manera. Por ejemplo, Heidegger sostenía que los seres humanos pues eran seres cuya existencia se caracterizaba por esa apertura al mundo y esa posibilidad, que no estábamos definidos por una esencia estática o una definición fija, sino que, bueno, pues estábamos en constante evolución y cambio y que nuestra existencia pues implicaba esa exploración constante, esa toma de decisiones y esa búsqueda de significado en un mundo que, bueno, siempre se iba a estar revelando de muy diversas maneras. También, bueno, pues consideraba que las experiencias humanas pues eran muy variadas, eran muy multifacéticas y que cada individuo, bueno, tenía una perspectiva única y bueno, que experimentaba la realidad, pues obviamente de maneras diferentes. Entonces esto pues hacía que fuese imposible de cierta manera reducir la complejidad de la existencia humana pues a una definición estática que pudiera aplicar para todos. También daba mucho énfasis a la importancia del contexto, esto en la comprensión de la realidad. Para él, la significación y el sentido de las cosas pues dependían obviamente del contexto en el cual estos se encontraban. Por lo tanto, pues una definición rígida de cierta manera no
no capturaría adecuadamente esa interacción entre el ser humano y su entorno. También, bueno, pues hablaba de cierta ambigüedad y cómo es que las personas a menudo pues caían en una falta de claridad sobre su propia existencia. Y esta ambigüedad pues se relacionaba mucho con esa dificultad de definir la realidad humana pues de una manera definitiva, ya que las personas, bueno, pueden sentirse perdidas en la vida y bueno, pues de cierta manera lidiar, ¿verdad? Con pues todos este tipo de cuestiones existenciales sin respuestas obviamente pues fáciles. Él definió, ¿verdad? Hizo una definición en torno a la existencia. En el caso, por ejemplo, de la existencia auténtica en su filosofía, pues se refería a esa forma de vivir que implica pues un tipo de comprensión profunda y de cierta manera una apropiación consciente de nuestra propia existencia. Es decir, implicaba un compromiso activo y responsable con la vida. Aquí, bueno, pues según Heidegger, las personas que viven una existencia auténtica, pues son conscientes de su propia, pues, finitud, de lo inevitable, obviamente, de la muerte. Y bueno, pues esta conciencia no nos paraliza, sino que sirve de cierta manera, pues como un recordatorio de esa urgencia de vivir plenamente y sobre todo de tomar decisiones, pues significativas en la vida. También, bueno, pues decía que la existencia auténtica implica el asumir la responsabilidad de nuestras elecciones y acciones, pues obviamente individuales. Que las personas, pues de cierta manera auténticas, reconocen que son responsables, en este caso, bueno, de dar forma a sus propias vidas y, bueno, toman decisiones muy importantes de manera consciente y deliberada. También, bueno, pues aquellos que viven una existencia auténtica tienen esa comprensión clara de sus valores personales y, bueno, buscan vivir de acuerdo con esos valores, que no se conforman con seguir ciegamente las expectativas sociales o las normas preestablecidas. También, bueno, pues que implica el vivir de acuerdo con esa propia esencia y autenticidad en lugar de adoptar roles o máscaras predefinidas. Que bueno, las personas auténticas son fieles a sí mismas y siempre están buscando, en este caso, bueno, la autorrealización. También, bueno, pues enfatizaba mucho lo que era la importancia de la apertura del ser en la existencia auténtica, lo que pues implica estar de cierta manera en sintonía con el propio ser y con el mundo que nos rodea, permitiendo, bueno, pues una experiencia más profunda y más significativa. Y bueno, pues aquí nos decía que esto conllevaba una vida, pues como lo hemos mencionado, más rica, más significativa, en las cuales, bueno, las personas se estaban enfrentando a esa angustia existencial, pero también, bueno, pues asumen a esa responsabilidad, obviamente, de sus elecciones. Esto, pues, obviamente, al tratar, ¿verdad?, de dar, pues, ese digamos, ese sentido propiamente pues a su existencia. En el caso de la existencia inauténtica, bueno, pues aquí nos decía, ¿verdad?, que esto se refiere pues a esa forma de vivir en la cual pues hace falta esa el ser auténtico, ¿verdad? Obviamente a comparación de lo que hemos definido como existencia auténtica, lo cual sabemos que esto ya implica esa comprensión profunda de esa propia existencia, de esa responsabilidad hacia ella. La existencia no auténtica es una forma de vida en la que las personas pues tienden a evadir esa angustia existencial y esa responsabilidad que, bueno, conlleva en este caso, pues a lo que viene siendo la existencia humana. Sus características de lo que se puede denominar como existencia inauténtica es, por ejemplo, pues aquel tipo de persona que pues tiende a evitar
y de cierta manera enfrentar la angustia, la ansiedad que proviene pues de esa conciencia de su propia finitud, de la incertidumbre de la vida, en lugar de, pues, de confrontar estas cuestiones de manera pues directa, recurre a distracciones, a conformismos, a evasiones para evitar pensar en su existencia. También, bueno, pues las personas tienden, quienes viven una existencia, digamos, inauténtica, pues sería aquel tipo de persona que tendería a conformarse con las expectativas y normas sociales preestablecidas, que bueno, de cierta manera siguen patrones de comportamiento convencionales y que aceptan la autoridad sin cuestionarla. Y esto, bueno, pues lleva a una pérdida de autonomía y obviamente de autenticidad. También, bueno, pues a menudo involucra esa, podemos decir, esa pérdida de propia identidad, que las personas pueden sentir que están viviendo pues la vida de acuerdo con las expectativas de los demás en lugar de sus propios valores y deseos. Y bueno, pues él utiliza el término de caída para describir pues cómo es que las personas caen en ese tipo de existencia inauténtica cuando se alejan de pues de esa autenticidad. Y esta caída pues implica una falta de claridad y de comprensión propiamente de la existencia. Entonces, bueno, pues abogaba obviamente Heidegger por esa importancia de reconocer la existencia inauténtica y buscar esa autenticidad a través, bueno, de un proceso de autorreflexión. Obviamente, bueno, pues esto iba a conllevar a enfrentar esa angustia existencial, ¿verdad? Y obviamente, pues poder asumir las responsabilidades que pues esto conlleva. También él en su filosofía sostenía que el ser humano pues era un ser para la muerte. En su obra, obviamente, es denominada Ser y Tiempo. Esta idea pues era muy importante también en su filosofía y se relacionaba con esa, pues esa exploración de la existencia humana y sobre todo pues esa búsqueda siempre constante de ser auténtico. Él empleaba esta expresión de una manera pues específica y filosófica para transmitir obviamente pues varias ideas importantes. Por ejemplo, al argumentar que la conciencia de la muerte es lo que hace que la vida humana sea auténtica, bueno, por eso se decía que se tenía siempre una conciencia de finitud, ¿verdad? Que la muerte era pues ese recordatorio de que tenemos un fin y que, bueno, pues de cierta manera nos confronta con esa limitación del tiempo que tenemos obviamente en este mundo o en este plano existencial. Y bueno, y que al ser conscientes de nuestra propia mortalidad, pues el ser humano, ¿verdad? Se ve impulsado a tomar decisiones significativas, se supone, ¿verdad? En la vida, para bien de darle un sentido auténtico a su vida, ¿verdad? Ese tiempo que tiene, pues en este plano, ¿verdad? También él enfatizaba mucho la importancia de esa temporalidad en la existencia humana, que la existencia pues es un proceso que se va desarrollando en el tiempo y la muerte, bueno, pues quizás se puede esperar en la mayoría de los casos que sea un evento final en ese proceso. Eh, a lo mejor uno nos llega, podemos decir, muy temprano, otros muy, digo, muy alejados, pero todos tenemos un fin, ¿verdad? Y bueno, pues que la temporalidad pues nos va a instar a vivir de una manera auténtica y a tomar esas decisiones importantes en el presente, ya que el tiempo pues es limitado. También, pues hablaba, ¿verdad?, en torno pues obviamente queremos evitar la muerte.
Esto implica eludir o reprimir esa conciencia de la muerte. Que muchas personas evitan pensar en su propia muerte o actúan como si fueran inmortales, lo que según Heidegger, bueno, pues puede llevar a una existencia inauténtica. Entonces, el evitar, ¿verdad? La muerte, pues puede dar lugar a una vida muy superficial, muy desvinculada de las preocupaciones existenciales, obviamente, pues más profundas. Y bueno, pues que siempre estábamos o en esa búsqueda, por ejemplo, de esa autenticidad que sugiere que debíamos de confrontar, pues obviamente este fin que todos tenemos para bien de poder buscar propiamente esta autenticidad en nuestras vidas. Y bueno, pues que obviamente al tener esa conciencia nos iba a estar desafiando, encontrando, bueno, pues ese significado de nuestro propio vivir. Y obviamente, bueno, pues conocedores de que este fin pudiese aparecer en cualquier momento, pues de cierta manera nos va a llevar a entregarnos al momento presente en cuerpo y alma. De manera que, bueno, si en este momento, ¿verdad? Nos toca, ¿verdad? Que tengamos que partir, por ejemplo, de este plano existencial, bueno, pues al menos entonces saber que partimos de este mundo, ¿verdad? O nos llega en este caso la muerte, nos encuentre de cierta manera pues haciendo lo que realmente sentíamos o nos gustaría o nos estaba gustando en este caso pues hacer o estábamos haciendo algo que realmente nos gustase hacer, ¿verdad? Es decir, que no sintiéramos que ese tiempo o nuestras vidas han sido en vano, ¿verdad? Que el tiempo no lo desperdiciamos y que realmente lo empleamos en lo que realmente nos gustó o nos está gustando hacer. ¿Okay? Y en el caso del yo auténtico, bueno, pues Heidegger pensaba que no existe un yo puro, criticaba que se exageraba, por ejemplo, la importancia del hombre en el mundo, ya que pues se hacía parecer que el mundo dependía del ser humano, es decir, que se traducía de cierta manera una visión según la cual pues todas las cosas están al servicio del hombre, que la naturaleza es antes que nada pues un recurso para satisfacer las necesidades humanas, y le parecía que con esta mentalidad pues si solo se ven las cosas como medios para lograr pues nuestros fines, pues no las estábamos viendo como realmente son. Y para él, el modo de ser del hombre, pues estaba muy determinado en gran medida por la cultura a la cual pertenecía, que invitaba a no elevar demasiado la importancia de la racionalidad, ya que esta situación, bueno, podía conducir al ser humano pues a un modus vivendi muy racionalista, muy calculador, muy mecanizado, deshumanizado, y que bueno, pues de cierta manera la racionalidad pues sí era importante para que la vida tuviese sentido, pero no obstante el llevarla al límite, como todo, ¿verdad? Si pues conlleva muchos excesos, esto llevaría a una existencia pues artificial, esclava de la ciencia y de la técnica. Entonces, él consideraba que cada individuo pues es responsable de darle sentido a su propia vida, de encontrar el yo auténtico, el cual implica pues asumir la responsabilidad de las elecciones y acciones personales, y esto, bueno, pues incluye tomar ese tipo de decisiones significativas, de vivir de acuerdo con los propios valores en lugar de seguir pues ciegamente las expectativas sociales o conformarnos con, pues como bien comentábamos, las normas preestablecidas. Y esa búsqueda del yo auténtico, pues es esa respuesta a esa angustia existencial y obviamente pues a la responsabilidad de la existencia humana. ¿Verdad? Entonces, esto era propiamente pues esa continua búsqueda de esa existencia auténtica y sobre todo, bueno, pues significativa. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver, les quiero compartir este video
en el cual vamos a resumir pues este tema que acabamos de ver el día de hoy para pasar. Déjenme ver si tenemos, ok, perfecto. Martin Heidegger ha sido considerado como el filósofo más influyente de la Europa continental, es decir, la Europa de habla no inglesa del siglo XX. El pensamiento de Heidegger inaugura la forma de pensar del existencialismo. También abre el camino a la hermenéutica, pero sobre todo, partiendo de la fenomenología, Heidegger es quien más se dedica a la ontología y la metafísica en el siglo XX. El estudio de su filosofía se enfrenta a un problema básico, que es que Heidegger utiliza un lenguaje propio y prácticamente imposible de entender. Dice cosas como: la analítica existenciaria del ser ahí tiene raíces ónticas, o el ser auténtico es un ser relativamente a su propio fin. En este vídeo lo que queremos es explicar su filosofía de forma que al final este tipo de frases te resulten perfectamente comprensibles. Para esto, lo primero que hay que saber es cuál es la única pregunta que se hace Heidegger a lo largo de toda su obra filosófica, y de dónde saca los términos que usa y los que él mismo inventa y qué quiere decir con ellos. El año 1907 le regalaron a Heidegger, que entonces tenía 22 años, el libro de Franz Brentano de la diversa significación del ser según Aristóteles. Aquí, Heidegger leyó la frase de Aristóteles: el ser se dice de muchas maneras, que es donde Aristóteles se refiere al estudio que va a hacer de las 10 categorías que son las cosas que se pueden decir del ser. Heidegger traduce esta frase como: el ente se manifiesta en su ser de diversas maneras. Y en una carta posterior escribe: en esa frase se esconde la pregunta determinante de mi camino en el pensar. ¿Qué quiere decir? Pues que hay que volver a preguntarse por el sentido del ser. ¿Qué es el ser? Heidegger cree que a lo largo de la historia la filosofía se ha olvidado del ser. Ese era el origen de la filosofía: preguntarse sobre cuál es el verdadero ser, el ontos on. Al avanzar, la filosofía se ha dedicado al ente y no al ser. Se ha preguntado por los diferentes entes y así ha ido estudiando manifestaciones del ser en los entes, en la naturaleza, la antropología, Dios. En línea con una larga tradición de la filosofía alemana que se remonta al afán de precisión de Kant, Heidegger considera fundamental elegir exactamente bien qué palabra va a utilizar para expresar cada cosa. Además, en el caso de Heidegger, él pensaba que sólo el griego clásico y el alemán eran lenguas aptas para hacer ontología y metafísica. Entonces es desde su conocimiento del griego clásico desde el que empieza a construir sus enrevesadas expresiones, que completa con su alemán y crea una combinación particularmente difícil de seguir. Entonces, para entender a Heidegger hay que saber lo que quiere decir ontología, metafísica, ontos y ente. Él se centra en distinguir ser de ente, ontológico relativo al ser y óntico relativo al ente. Sobre estos términos ya tenemos vídeos específicos en este canal, pero aquí, resumiendo, diremos que ontología es el estudio del verdadero ser, que sería lo que nunca cambia del ser, y parte de ontosón en griego, que quiere decir eso, lo que es, y que de esa misma raíz, en latín, ens endis, lo que es, viene ente, pero en filosofía, ente hace referencia a una clase de ser. Entonces, Heidegger, cuando dice ente y dice óntico, se refiere a una clase de ser, a un ser individual. Además de esto, hay que recordar que fenómeno y fenomenología vienen de faino, mostrarse o aparecer.
fenómeno es lo que se muestra. Y aquí además añadiremos que en griego fenómeno tiene relación con aletheia, que significa verdad, pero en sentido literal es quitar el velo. O sea, la verdad se desvela y el fenómeno se muestra. Heidegger, como su maestro Husserl, quiere hacer fenomenología porque quiere desvelar la verdad. En cuanto a las palabras alemanas, diremos las menos posibles y las explicaremos a medida que vayan surgiendo. La pregunta que se hace Heidegger es siempre la misma y la reformula de muchas maneras en sus escritos, conferencias y cartas, pero sobre todo repite de esta. ¿Por qué existe algo o todo si podría no haber nada? Su obsesión siempre es el ser de la existencia. ¿Qué es el ser que se da en los entes? Pero también la otra posibilidad que podría haberse dado, que es la nada. Esto para Heidegger es hacer filosofía, es decir, preguntarse constantemente. Al final de la introducción de Ser y Tiempo define: la filosofía es la ontología universal y fenomenológica. Es ontología porque quiere saber qué es el ser, pero es universal y fenomenológica porque ha ido estudiando cómo se muestra, fenómeno, a lo largo de la historia, eso que es el ser en los diferentes entes. El núcleo de la filosofía de Heidegger se encuentra en su obra Ser y Tiempo, de 1927, que es la causa de su fama y de su influencia en la filosofía europea. Su objetivo declarado es resolver la cuestión del significado del ser y hacerlo concretamente, de acuerdo con la interpretación de tiempo como posible horizonte de cualquier comprensión de cualquier ser. Esta obra debía haber tenido dos partes. En la primera, que es Ser y Tiempo, el estudio se centra en el Dasein, ser ahí. La segunda, a la que parece ser que habría llamado Tiempo y Ser, iba a consistir en una crítica a la historia de la ontología que trataría los trabajos de Aristóteles, Descartes y Kant. Pero esta parte nunca la escribió. Es más, el libro publicado ni siquiera acaba la primera parte, sino que le falta la última sección. Heidegger pasó toda su vida hablando de lo mismo, y en cierto modo, completando las partes que faltaban de Ser y Tiempo a través de otros escritos sueltos, pero su obra está inacabada. En primer lugar, Heidegger se centra en el Dasein, para aproximarse al estudio del ser. La pregunta por el sentido del ser presupone la pregunta por el ser de ese ente que pregunta por el ser. Es decir, el hombre, el ser del hombre. El hombre es un ente accesible para nosotros. El ser del hombre tiene como modo de ser que es un ser ahí, Dasein. Somos simplemente una existencia, pero esta existencia tiene como determinación su propia comprensión. Es decir, el ser del hombre, Dasein, es un ente, una clase de ser, es óntico, que trata de comprender qué es el ser en sí, de manera ontológica. Ontológico y óntico son dos esferas diferentes, pero que se necesitan la una a la otra. Por eso dice, no hay ente sin ser, el ser es la entidad del ente, sin los diferentes entes, el ser sería algo vacío. El hombre es el único ente que vive su existencia como algo problemático y no alcanza su esencia más que existiendo. No hay una esencia a priori. El hombre es un ente que interroga por su esencia, es decir, lo óntico interroga por lo ontológico. El Dasein se caracteriza porque está en el mundo. Estamos arrojados al mundo y cada uno tiene su propio Lebenswelt, el mundo de la vida de Husserl. Esta cotidianeidad es lo que nos hace perder el sentido del ser. Cada uno tiene su propia existencia, no hay una existencia genérica humana. Por eso,
la analítica existenciaria del ser ahí tiene raíces ónticas. Cada uno tiene su vida como ente, como individuo. Como somos unos existentes lanzados al mundo, para hacernos nuestra esencia, tenemos que proyectarnos. A esto Heidegger lo llama la trascendencia. Al realizar nuestro proyecto, somos libres. Las cosas son útiles que tenemos a la mano para vivir, nos sirven en nuestro proyecto. Son los útiles de nuestro trabajo. Pero existir es existir con los otros, y nuestro ser se puede volver artificial cuando el yo se enajena de sí mismo y se vuelve un man, un uno más, un cualquiera. El ente que somos se desgasta en lo común, se desgasta en una manada, en un colectivo, y se produce una deshumanización. Él dice, uno mismo pertenece a los otros y consolida su poder. Los otros, a los que uno llama así para encubrir la peculiar y esencial pertenencia a ellos, son los que en el cotidiano ser uno con otro son ahí, inmediata y regularmente. El quién no es este ni aquel, no uno mismo ni algunos ni la suma de otros. El quién es cualquiera, es uno. Traducción. El individuo se integra en un grupo, está a gusto así y pierde en ese grupo su individualidad y se convierte en gente. Este yo común, este man, no tiene responsabilidad moral. Es todo lo contrario que la concreta singularidad del Dasein. La condición auténtica, la Eigentlichkeit, pertenece al Dasein. El yo común es inauténtico. En la existencia inauténtica, la gente vive con temor de la opinión de los otros. En la auténtica, sentimos angustia por la responsabilidad, porque tenemos conciencia. El Dasein habla, tiene un discurso, o sea, sus palabras tienen significado. El man tiene una charla, una jerga, o sea, dice palabras sin significado. Este ser inauténtico, gracias a la curiosidad propia del hombre, puede luchar por regresar a su ser auténtico, puede procurar ser libre. Esto es lo que analiza Heidegger en Ser y Tiempo del ser, a través del Dasein. Pero, ¿por qué lo titula Ser y Tiempo? Falta saber qué es el tiempo. Según Heidegger, los griegos, que comienzan a tratar el problema del ser e inician la filosofía como metafísica, se representaron el ser del ente como presencia constante, es decir, como presente. Pero eso no es vivir el ser como tiempo. Por eso se ha producido el olvido del ser y también el del tiempo. Hay que recobrar el concepto originario de tiempo. El tiempo del Dasein es el futuro, puesto que para encontrar su esencia se tiene que proyectar. El Dasein es un ser en el tiempo, un tiempo que pasa. Cada Dasein vive con y se mide con otros entes históricamente. Pero el Dasein auténtico, al existir responsablemente, asume su ya no ser ahí, nicht mehr Dasein, es decir, es finito. Comprende que es un ser para la muerte. La muerte es inalienable, cada uno debe morir por sí mismo. Ahí reside el sentido del ser. De ahí, el ser auténtico es un ser relativamente a su propio fin. Traducción. El ser humano responsable, el Dasein, es consciente de su mortalidad. Quien es responsable, el ser auténtico, a la vez se angustia porque lo sabe, pero es libre. Y aquí Heidegger se para, porque dice que hay un problema lingüístico insalvable que le impide terminar Ser y Tiempo. ¿Qué le pasa? El primer filósofo alemán que cuestionó cómo definimos el tiempo fue Nietzsche, y casualmente también fue quien dijo que para cambiar nuestra manera de pensar necesitaríamos cambiar el lenguaje. Ahora Heidegger vuelve aquí. Sin un nuevo lenguaje, él cree que no puede hacer su segunda parte de Ser y Tiempo.
su crítica a otros filósofos, porque no puede interpretarlos si no tiene un lenguaje que le sirva para ello. O sea, él querría interpretar el pasado sabiendo que su propia visión influye en esa interpretación, pero sin ni siquiera tener un lenguaje adecuado, cree que no puede tener éxito. Esto es la hermenéutica, la interpretación, el decir no hay textos sino interpretaciones. Y en realidad, Heidegger hizo poco de ella a través de escritos dispersos. Lo que sí hizo fue abrir la puerta. Es evidente que la vertiente existencialista es la que más desarrolla Heidegger, puesto que se centra en el Dasein. Todo lo que dice de ser auténtico o inauténtico, libre, proyectarse, es recogido por Sartre. Pero para Heidegger esto era solo un medio para lo que él creía un fin mayor, desvelar la verdad, o sea, hacer su fenomenología, que él llama hermenéutica, porque incluye una interpretación de otros. Más allá de la innegable influencia que tuvo, en palabras de George Steiner, es difícil negar una sensación de fracaso final. El propio Heidegger fue incapaz de llegar a una definición de Sein, de ser y el ser del ser, que no sea una pura tautología o una cadena metafórica e infinitamente regresiva. Aunque esperamos que la sensación que tengas tú, si has llegado hasta aquí, sea de éxito, porque ahora puedas coger sus frases y entenderlas. Solo una última cuestión. En este vídeo falta algo que siempre solemos incluir, el contexto. Eso vamos a hacerlo en otro vídeo, básicamente por dos razones. La primera es que creemos que es mejor saber algo de la filosofía de Heidegger antes de mirar qué hizo él, para poder tener una opinión propia. Y la segunda es que lo que hizo él fue hacerse del Partido Nacional Socialista. El análisis de su comportamiento y lo que pueda salpicar ese comportamiento a su pensamiento ha sido y es objeto de gran controversia y por eso lo vamos a hacer aparte. ¿Qué les pareció? Entonces, ¿qué vida tenemos? ¿Auténtica o inauténtica? ¿Qué les pareció? O ya se me durmieron, chicos, chicas. Fernanda dice interesante. También nos pone a pensar, ¿verdad? Si realmente estamos conscientes, haciendo lo que realmente queremos hacer, tomando decisiones, pues, vaya, no a la ligera. O sea, esas decisiones que tomamos son conscientes, de manera que estemos aprovechando este tiempo que, pues, nos tocó vivir. Sí, pues es que eso es en sí la aventura de la vida, ¿verdad? No, efectivamente no sabes si lo que estás haciendo es lo correcto. Al final del día, pues los resultados son los que te van a decir si efectivamente fue correcto o no. Pero ¿se acuerdan que anteriores filósofos nos decían que estábamos condenados a estar tomando decisiones, ¿verdad? Entonces, pues sí, efectivamente el vivir es siempre una constante elección. ¿Qué vas a hacer hoy, el día de hoy? Cada que te levantas, cada que te despiertas, dices, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer hoy? Voy a aprovechar mi tiempo, este tiempo, pues no sé a qué hora se despierten, ¿verdad? Pero desde que se despiertan, que digan, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Voy a aprovechar este tiempo el día de hoy? ¿O pues voy a dejar que pase el tiempo? Es decir, voy a vivir auténticamente o inauténticamente.
Y sí, pues el hecho de tomar decisiones y de ser responsables, obviamente, de las mismas, como dicen, ¿verdad?, de nuestros actos, pues obviamente a veces vas a estar cansado de estar tomando decisiones. O sea, eso puede pasar, pero pues eso es realmente la vida, ¿verdad? De estar tomando elecciones. Y sobre todo, pues la idea es tomar las decisiones que sean correctas, ¿verdad? Lo que se considera como correcto, como ético, lo que hemos estado viendo aquí, obviamente, pues a lo largo, bueno, de esta materia. ¿Ok? Pues bueno, pues entonces espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Vamos a pasar a ver ya por último lo que es qué actividad se espera ustedes estén realizando en esta semana. Es desarrollar una infografía con los conceptos importantes que hemos visto el día de hoy. Hay que dar lectura al tema. Esto lo pueden encontrar en el libro de filosofía. O también con el material, este material que hemos compartido, el material que tienen en el aula, ver los videos también. La idea es de que ustedes puedan incorporar pues estos conceptos importantes en una infografía. Esta infografía la pueden desarrollar en PowerPoint, o Canva, Genially. Canva o Genially tienen ya plantillas que les pueden ayudar a ustedes pues a simplemente ya una vez que tengan todo el resumen de los conceptos más importantes, pues irlos incorporando en esa plantilla. Ya vienen prediseñadas, entonces sería nada más elegir una plantilla que a ustedes les guste, que vaya acorde pues al tema y que puedan incorporar también pues imágenes. ¿Ok? ¿Alguna duda en relación a esta actividad que tienen que entregar? ¿Todo bien? Todo bien, maestra. Yo, maestra, yo. A ver, Omar, Si la actividad la hago en PowerPoint, ¿la tengo que enviar en PowerPoint o en PDF? la imagen que tú hagas, porque tú vas a hacer en PowerPoint es una imagen con todos esos conceptos, la conviertes en imagen y la insertas en el archivo en Word. Acuérdense que el archivo en Word debe de traer la portada, una introducción, conclusiones, referencias bibliográficas que consultaron. ¿Sí? Ok. De nada, Omar. ¿Alguien más por ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien entendible? Sí, maestra, todo bien. Ah, todo bien. Perfecto. Bueno, pues entonces eh, damos por concluida aquí nuestra sesión el día de hoy. Recuerden que pues esta presentación va a ser compartida con ustedes por medio de lo que viene siendo la plataforma el día de mañana, así como, bueno, pues este material y esta sesión que hemos tenido el día de hoy. Bueno, pues por mi parte les agradezco mucho su asistencia a esta sesión y cualquier duda que por ahí, bueno, pues ahorita no les surja, pero vayan viendo en el desarrollo de la actividad. Pueden ustedes contactarme por medio del apartado de mensajero o vía correo electrónico. ¿Sale? A ver, Isaac, adelante. Maestra, la información que usted pone en en la lectura de apoyo, algo así, un archivo Ujú. donde va la información resumida, ¿de ahí podemos sacar también la información? Sí, también. Pero no dejes de leer las páginas sugeridas de el libro. Acuérdense que el libro base es muy importante porque de ahí es que se debe de estudiar sobre todo para lo que son los exámenes, ¿sí? Entonces sí, puedes hacerlo, puedes tomarlo en consideración,
Nada más no dejes de leer las páginas que corresponden al tema. ¿Sale? Ok, gracias maestra. Bonita De nada, noche. de nada, Isaac. Bueno, pues bonita noche. Nos seguimos viendo en la plataforma. Gracias, maestra. Igualmente, Una excelente semana. igualmente, bonita noche. Gracias, profe. Hasta luego.